Padre nuestro que está en el cielo, damos gracias por tú eres un Dios soberano y a veces haces cosas que no entendemos porque está obrando de la manera que está obrando. Pedimos que estés con nosotros. Pensamos en la salud del papá de Gregorio y de mi suegra también, padres que son padres mayores con problemas de salud y vejez y las complicaciones que van con esto, y pedimos que tú eres el gran doctor, el gran médico. Tenemos recursos del ser humano, de los doctores, pero sabemos que tú eres quien dirija y maniobra las cosas y que en un instante puedes dar mejor salud a cada uno de nosotros. Pedimos también por las cosas que están pasando en los países, conflictos, guerras y cosas que sabemos que tú también estás atrás de eso. Podemos mirar las cosas en el libro de Isaías, el libro de Jeremías, en que nosotros podemos ver las cosas de un lado del ser humano, ver los conflictos, pero al leer esos libros damos cuenta de que tú estás obrando en maneras que ni podemos pensar y entender muchas veces, pero hay razones y movimientos de los corazones de los líderes en que tú estás obrando de manera para expandir tu reino, no el reino del ser humano. Y también pedimos por las iglesias, tenemos sabiduría de ir adelante, de estar al lado del tuyo, en tu reino, y en cada ministerio que nos toca a nosotros, damos sabiduría, que podamos tener visión clara de lo que está pasando y cómo obrar y ministrar, apoyar, confrontar si es necesario en los momentos, darnos las palabras correctas de usar y de dar visión mejor de cómo debemos actuar. Pensamos en los alumnos que no pudieron seguir con la clase de este semestre, tú obrando en sus vidas, y en la clase de hoy podamos avanzar. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Tiene alguna pregunta de la tarea, de los ejercicios de esta semana? ¿Cómo les fue en los versículos de Juan, de primera de Juan? Estuve entendiendo porque hoy yo estuve, profesor, hice toda la guía. Ok. Sí, está bien esto. Lo que yo les dije a ustedes que deben hacer en sus traducciones, y eso es en cualquier versículo para estar claro. Por ejemplo, sería lo que se va a salir aquí. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Eso es, por supuesto, el verbo. Sale del verbo emi. Es la forma imperfecta, activa, indicativa, tercera persona, singular. Deben estar haciendo este análisis con cada palabra para estar seguro cuando se hace la traducción que lo está traduciendo correctamente. So, en cada palabra les ayuda para estar seguro que está traduciendo al tenso correcto, al tiempo correcto de los verbos y no confundirse, porque a veces uno lo mira una palabra. Por ejemplo, José Gregorio el versículo que tradujimos de Herodes, que estaba hablando de Juan el Bautista, y yo brinqué en esta palabra y yo pensé que la palabra, creo que fue paisin, yo brinqué la iota y puse pasin, y yo pensé que estaba diciendo a todos
él dijo esto a todos y yo dije, bueno, está hablando en general como a todos de la casa. Pero Gregorio me apuntó que yo fallé, que fue a todos los siervos. So, al brincar esta letra, yo fui para otra palabra. Y al hacer un análisis bien, me hubiera hecho decir, mira, ¿de dónde salió la iota de pai en vez de pa? Y me hubiera dado cuenta que yo brinqué ahí. Sí. Y entonces por esto, entonces con cualquier palabra, especialmente los verbos, pero cualquier palabra, es bueno hacer este análisis para estar seguro que uno está traduciendo la cosa correctamente. Lo que estoy hablando del exégesis es de que si, por ejemplo, si nosotros miramos y damos cuenta, perdón un segundo aquí, perdón el teléfono ahí. Entonces, por ejemplo, una cosa exegética sería de esto, porque esto es el perfecto. Y entonces, al pensar en que este verbo es el perfecto, que la idea, el concepto del perfecto es una acción en el pasado que tiene consecuencias hasta, por lo menos hasta el momento de que la persona está hablando o narrando. Por ejemplo, Juan está hablando de que nosotros oímos a este desde el principio, lo hemos visto, lo hemos tocado. Ok. ¿Qué quiere decir Juan? En vez de usar el aoristo y decir el que fue del principio, que oímos, que vimos, que contemplamos, que tocamos, él está diciendo, hemos hecho esto. So, ¿cuál es la idea de esto? De usar el perfecto en vez del aoristo. ¿Qué consecuencia tiene este significado en la vida de Juan? Porque Juan está diciendo, eso es lo que hicimos en el pasado, pero esto todavía tiene consecuencias hasta el momento en que estoy escribiendo esta carta. Eso es más la idea del exégesis que ustedes van a hacer. Ok. Entonces, pensar cuál es la diferencia. Hay una razón que podemos saber, tal vez no podemos saber, porque hay cosas en que uno dice, bueno, ¿por qué escogió usar esta forma del verbo o no? Pero al hacer el exégesis, uno puede dedicar un poquito de tiempo a ver, bueno, qué consecuencia tiene esto en la vida de Juan. Y entonces, hasta tal vez la vida de nosotros, hasta el día de hoy, 2000 años después. Ok. So, no es de que cada verbo, cada versículo tiene que tener una cosa de exégesis, pero la idea sería, y entonces eso tengo que hablar de nuevo con David para saber cuántas cosas de exégesis él va a querer en los papeles de las traducciones. Eso no tengo que hablar con él porque hablamos como hace 2 semanas y no he continuado la conversación con él, pero eso sería la cosa. Entonces, por lo menos me sacan o nos sacan de cada 5 versículos una cosa, o de cada 10 versículos, lo que sea, que él va, pero tengo que hacer esto. Pero de nuevo, no es de que cada versículo tiene que tener algo. Lo importante para mí sería más de lo que si usted ha tenido alguna cosa bien importante, bien impactante por haber estudiado el griego que puede destacar de los versículos. ¿Ok? Yo quiero hablar de Juan capítulo 1:14, pero quiero que también ellos hagan de sus preguntas primero. Y cuando lleguemos a Juan 1:14, yo tengo que hacerle una pregunta y algo que investigue, no, porque eso es lo que usted que nos está enseñando, pues que investiguemos, que no nos quedemos, sino busquemos por qué el autor del libro, como usted nos está explicando, colocó
esa palabra, allí, Ah, ese aoristo, ese perfecto, ¿por qué lo hizo? ok, Pero quiero que también que mis compañeros hablen sí, y hagan que sus preguntas, pues, porque el tiempo es oro. sí. Mi hermano, yo anoté en el primer versículo, en Mateo 2:5, me costó un poquito traducir al comienzo, porque en la parte no sé si usted lo tiene por allí, Mateo 2:5, ajá, hay el artículo masculino, nominativo plural, el hoy, normalmente se traduce en los. Pero al traducir en los, no tendría un poco sentido en la oración. Este aquí, ¿verdad? Ese mismo, Oh, el hoy, ajá. este, yo intenté traducirlo, pero me costó darle coherencia, en la oración, ¿no? En el español. Y yo le coloqué, la traducí como, bueno, y le dijeron directamente, ¿no? Dejando implícito el ellos, que es el sujeto. Ah, Pero después que lo intenté traducir, luego revisó la Reina Valera y la Reina Valera, por ejemplo, le coloca el sujeto explícito, ¿no? Le pone el ellos. oh, Pero la pregunta es por qué ese hoy, en cierta forma, o sea, como que se parece dar a entender que se traduciría como ellos. sí, porque muchas veces el griego usa el artículo, la forma del artículo en el griego es mucho más amplio que el artículo en inglés o español. So, en el contexto, el punto de que eso es plural, eh, entonces ellos de la misma manera que muchas veces nosotros en el hablar dejamos afuera las palabras. Déjame pensar en un ejemplo. Creo que lo usamos más en los pronombres demostrativos. Y y entonces, por el contexto, sabemos de quién está hablando, a quién se está refiriendo entonces no hay que dar tanto, por ejemplo, déjeme cambiar el ejemplo. Eh, Mi hijo está pensando en comprar un carro. Es un ejemplo, no es la vida, no es la realidad ahora, ¿no? Pero un ejemplo. Entonces, hemos mirado tres carros, uno verde, uno azul y uno rojo. Y entonces, por fin, el hijo viene y dice, mira papi, compré el carro. Y yo digo, ¿cuál? Y él dice, el rojo. Okay. Él no tiene que decir el carro rojo del año 92, de tanto, al decir el rojo, por el contexto, por lo que hemos vivido en esta semana buscando carros, ya yo sé de cuál está hablando. Okay. Entonces, en la forma del diálogo, muchas veces usamos el concepto de lo que está pasando en el cuento entero y sacamos solamente las palabras necesarias para dar el entendido. Entonces, eso es lo que está pasando en esta cosa. Si nosotros leemos todo el capítulo de que llegaron los magos, Herodes sacó a los escribas y los líderes, los religiosos, a ver dónde debe nacer este rey de quien está hablando los magos. Entonces, en el contexto, Mateo puede decir ellos en la forma de hoy, sin decir autois, o autoi, perdón, autoi, no tiene que usarla de todas esas formas porque el artículo da este entendimiento para los de hablar griego. Okay. Ok, o sea que el artículo, dependiendo también del contexto, No, puede ser un sí, pronombre. sí, sí.
Ya. Hermano, tengo otra pregunta, es con Juan 1.1. En Juan 1.1, como Juan se 1:1 traduce, o primera de Juan. perdón, primera de Juan, Ok, ok. primera de Juan 1.1. Ajá, En la parte del pie de página, claro, yo lo traduje y el jo, como dice un artículo, usted lo colocó en el pie de página que prefería colocarle el que en vez de lo que. ajá. Y eso me causó curiosidad, ¿no? Porque, porque el autor prefirió colocarle el artículo neutro en vez del masculino, en este caso. ¿Y por qué usted consideraría mejor traducirlo como el que, ya dejándolo como persona directo, en vez de lo que, dejándolo como si fuera un objeto, ¿sabe? No sé si me logro explicar. Ok. S- So, su pregunta es la manera mejor de traducirlo al español o la manera de lo que está hablando el griego. Para Bueno, ustedes, lo que es mejor, suena mejor en español o no? lo que pasa es que al analizar ese versículo 1, Ajá. cuando yo digo lo que era desde el principio, estoy usando algo más como un objeto, ¿sabes? Como algo de abstracto, en lugar de el que era, como si fuera directamente una persona, o sea, en el español. Al igual que lo que hemos oído, pudiese interpretarse como el mensaje de lo que escuché, pero si yo coloco el que hemos oído, entonces ya hago más relación con la persona, pues, a la que escuché. Entonces, creo que ahí cambiaría un poquito de el que a lo que, porque el neutro puede abarcar tanto el mensaje como como, digamos, el mensaje como tal, pero el que ya es masculino, abarcaría la persona en este caso y el mensaje que se oye y se escucha. Voy a pensar esto, a ver, porque para mí, y tal vez estoy traduciéndolo mal, para mí sí es más personal, en el sentido de, y ahora tengo que pensar si Juan está usando el ha, que dice ha en, ha aquí kaamen, ha el rakamen. Todo esto, si está usando esto en forma con la idea de que él está esperando que usted ha leído su evangelio y está refiriendo más a logos en un concepto um, no tanto como la persona de Jesús, sino lo que representa todo el concepto del logos. So, lo voy a analizar y pensar, a ver algunos comentarios, a ver lo que dicen también. Porque puede ser que yo estoy mirando más en el sentido de la persona de Jesús, porque está hablando como que pienso que está refiriendo al acto o al hecho de que Jesús se hizo carne, el Logos se hizo carne. Entonces yo estaba pensando más en el sentido de lo físico. Y puede ser que Juan todavía está dando más el énfasis al concepto griego de lo que es el logos, que es, de mi entender, el concepto del logos griego es como el concepto de perfección. No sé si ustedes saben esto, pero Sí, los sí. filósofos tenían la idea de que hay una silla perfecta que existe en este mundo más arriba, en los cielos.
Entonces, cada silla que hay en el mundo físico es una representación del concepto de la silla perfecta. Y entonces, Juan, a usar esto de que en el principio era el Logos en Juan 1:1, está diciendo que esta perfección ha venido al mundo. So, voy a analizar esto y entonces la semana que viene le doy mejor respuesta. ¿Ok? Ok, hermano. Ok. Otra pregunta. De Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, que me llamó mucho lo que es la atención. Cuando usted inclusive cae, aquí te habla del logo y te habla de esquinosen. Esquinosen. Skenosen. Ajá. Ajá, que significa habitó. Y usted ahí coloca vivió. Ajá. Y está bien. Y entiendo que es un verbo que es de aoristo, activo, indicativo en la tercera persona, en singular. Ajá. Ok, aquí viene lo que me impactó. Esquinosen. Estuve profundizando y dice habitó, como usted dice. Ajá. Y pude ver habitó en tienda. Entonces me habla que está en tiempo aoristo del verbo esquinó. Ajá. Y que significa acampó, habitó o moró en tienda de campaña. Ajá. Y me impacta tanto esto que seguí escudriñando. Ok. Eso es lo que yo digo, es que no sé, la Biblia textual de la cuarta edición nos habla de tabernaculizó. Ajá. ¿Verdad que es impactante? Sí, esta es la idea de que comparando el hecho de Dios en el Antiguo Testamento que hizo el tabernáculo y Dios está hablando mucho que va a morar dentro del pueblo. Y la idea es de que Jesús tabernaculizó entre nosotros en el sentido de que el tabernáculo de él o la carpa o la tienda de él fue su cuerpo, ¿no? Es la idea. Y él de esta manera habitó entre nosotros. Sí, sí, Para agregar algo más, profe. Ajá, Dice que en Juan capítulo 1, 14, en la traducción de la Biblia textual, cuarta edición, miren cómo ellos ven en su traducción. Y el ajá, Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ujú, Es muy interesante ver las versiones y aquí también como usted, qué es lo que se quiere, que usted no quiere llevar, es a la expresión de lo que hemos aprendido, lo podemos nosotros interpretar correctamente cuando por lo menos usted dijo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros sí, y vimos su gloria de él, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad. sí, Entonces, eso es lo que yo veo interesante, analizar, traducir en ujú. español y dar en la exegesis por qué el autor colocó eso. Y ese mismo pregunta que hizo Jeremías, Sí, si este ja de primera de Juan 1:1, sí, esto está impactante. si está usando esto en el sentido de persona o todo lo que significa o todo lo que representa Sí, el ser Jesús, ¿no? Porque en el sentido de que el Hijo existió desde el principio.
pero Jesús es la combinación del divino y el ser humano. Y esto pasó en Juan 1, de que él habitó. Este Jesús llegó así en este mundo de juntar lo divino y el humano. Y entonces, Sí, está hablando en Juan, primero de Juan 1:1, está hablando de lo físico, el aspecto más físico de Jesús, o está hablando más divino y todo eso. Eso sí, entonces uno plantea sus ideas y opiniones y presenta el argumento porque está de este lado o del otro. está muy interesante. Profe, Ajá. disculpe, usted le dio tiempo de lo que yo le escribí acerca de la exégesis del griego bíblico, del significado, está en Primera de Juan 4:18. No sé si le llegó el correo. Usamos, ¿se acuerda la palabra tetelestai de Juan capítulo 19:30, que Ajá. significa consumado es? Entonces, en Primera de Juan 4:18, yo pensé que yo estaba leyendo tetelestai, pero no. Se escribe, usan la misma raíz, Juan, y me impacta porque el autor del Evangelio usa la misma raíz, pero en la Epístola Universal, el de la primera carta, capítulo 4:18, usa la palabra tesleiotai. Y estuve investigando y significa proceso de crecimiento y también significa madurez o perfección. Y utiliza la misma palabra Juan, ¿Cuál es el versículo? primera de Juan 4:18, donde el versículo te dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que esa palabra perfeccionado, pensé que era testelestai, y yo dije, bueno, ¿qué es eso? No, tuve que leer bien, No, y eso usan la misma raíz, pero es distinto. Y me sí. di cuenta, es teles, teleiotai. No, perdón, teles, teleiote. No, este verbo es teleao, Ajá, de donde viene el cognado es telis, de pero es fin. parecido, es muy parecido, ¿verdad? Bueno, es parecido, pero no, uno tiene que tener cuidado, aunque una palabra es parecido, no significa que lleve la misma raíz. Hay que tener cuidado. Pero, Ya, exacto, para porque esto por lo menos, esto por lo menos es un ejemplo que cuando hagamos nuestra exegesis es importante no confundir. sí, por eso es el trabajo de nosotros como buenos, como dice Pablo, de cortar bien la palabra de Dios, es estar seguro que estamos haciendo las divisiones y las cosas de verdad de cómo son. Eso es parte de nuestro trabajo. Yeah. Gracias, profesor. Ujú. ¿Otra pregunta o cosa de la tarea? Ok. Hermano, yo tengo una última pregunta que Ajá. está en, en el número 2 en Mateo 4:7. Ajá. Y es que, claro, en este caso, la fuerza del verbo, perdón, no, mentira, me equivoqué, no es Mateo 4:7, déjame buscar aquí la hoja, es la primera, la misma de Mateo 2:5, Ok. la siguiente hoja. En la parte B, donde dice, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque ha sido escrito por el profeta. El Ajá. problema aquí que me cuesta un poco comprender en el español es ese verbo que está en voz pasiva. Grepaptai. Ajá. Eh,
En español es como ha sido escrito. Sin embargo, yo lo coloqué así, ¿no? Porque era como que para ponerlo en voz pasiva. Ajá, Porque si lo coloco en voz activa, sería como está escrito. O sea, como ajá, más fuerte, ¿no? Pero luego reviso las traducciones bíblicas, pues las otras versiones, y en la mayoría, mire, casi que no consigo ninguna versión que me sale en voz pasiva. Casi todas, incluso la Reina Valera, la NBI, la otra, está sí, en voz activa. sí. ¿A qué se debe eso? Ok, eso creo que toqué eso la semana pasada en los apuntes que yo puse, que yo no miré todo, pero casi todos lo pusieron, como usted dice, uh, está escrito. Entonces, eso es como terminamos la clase la semana pasada. Usted tiene que decidir si usted piensa en sus traducciones, eh, porque ni el inglés ni el español hace bien este concepto, lo que estamos hablando de la concepción perfecto o perfecto del griego, de una acción que empezó en el pasado y tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y cuando yo digo hoy, estoy hablando del momento en que el autor escribió su epístola o el narrador está narrando el cuento, ¿no? Hasta este día, lo digo hoy, pero es el momento en que se escribió la cosa. Ni el inglés ni el español hace esto bien, llevando este concepto griego. Entonces nosotros, los traductores, tenemos que decidir si vamos a focalizarnos en el hecho del pasado o vamos a focalizarnos en el hecho del presente. Entonces, muchas veces los traductores van para el lado presente y lo ponen muchas veces en el presente en vez del pasado. Entonces, para dar en sus mensajes o cuando está hablando, predicando lo que sea, dando una escuela dominical, entonces usted necesita tomar el tiempo para explicar este concepto griego y tratar de llevar esta idea a sus oyentes. Pero en la traducción tiene que escoger cuál lado usted piensa que es más impactante del lado del autor, si es el acto en el pasado o el acto en el presente de este verbo imperfecto. Entonces, para la clase, prefiero que ustedes hacen esto como yo lo puse aquí, ha sido escrito, mostrando que es el concepto perfecto y en este caso pasivo, aunque no tal vez va tan bien gramaticalmente en el español o como hacen los traductores profesionales. Pero para nosotros, por lo menos, me dejan saber que ustedes se dan cuenta que de la forma del verbo que estamos hablando. Amén. Ok, ¿está claro lo que estoy diciendo, Jeremías? Sí, sí, hermano. Ya me acuerdo que usted también explicó eso la semana pasada. Lo que causa un poquito es digamos, confusión con el castellano es por el término sido, Ok, porque suena como un poco arcaico, o sea, un lenguaje un poco de español más antiguo. ok, Y entonces eso causa ruido porque muy bien pudiese ser porque así ha escrito por bueno, el por también generaría allí problemas con el sintaxis. Pero está bien, hermano, yo creo que la idea se entiende y bueno, lo importante es, como usted dice, pues saberlo explicar. sí, sí, eso lo más importante, vaya, como clase, me tienen que dejar saber que ustedes saben de lo que está pasando, ¿no? Pero Sí, en realidad lo más importante es que ustedes tienen el concepto y lo pueden comunicar a sus oyentes.
Cuando salgan de la clase ya no tiene que ser tan pesado como estoy haciéndolo ahora, pero sí es importante que lo lleven el concepto bien, que eso sí es lo más importante. ¿Ok? Ok, hermano. ¿Ok? Entonces, de lo mismo, ustedes fijan que es aquí la misma cosa, que Jesús entonces respondiendo a la tentación de Satanás, ¿no? Una vez más, eso ha sido escrito, pero Jesús está diciendo, aunque fue escrito en ahí, hasta el día de hoy, todavía se cumple.